A ver, imagínense esto. Una pequeña compañía de autos de Estados Unidos, casi desconocida, que se propone construir el coche más rápido del mundo. Su objetivo, destronar a leyendas como Bugatti y Koenigsegg. Bueno, esa es precisamente la historia del SS Tuatara. Una historia de una ambición increíble, sí, pero también de una controversia gigante, y al final, una búsqueda de redención a velocidades de locura. Y de repente, en octubre de 2020, ¡boom! SSC North America suelta la noticia. Su hypercar, el Tuatara, había alcanzado, escuchen bien, 532 kilómetros por hora. En una sola pasada en una carretera pública. O sea, una cifra que no es que rompiera el récord, es que lo pulverizaba por completo. Estábamos hablando de algo que parecía imposible. El mundo del motor, claro, se volvió loco. Estaba en shock. Por fin se había cruzado esa barrera mítica, la de los 500 kilómetros por hora. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, esta hazaña increíble que se celebró en todos lados, muy pronto iba a empezar a caerse a pedazos. Y con eso se destapó una de las polémicas más grandes que hemos visto en el mundo de los autos. Ok, vamos al principio. Todo arranca con ese primer intento de récord allá por octubre de 2020. El escenario estaba perfecto para hacer historia. Y la promesa era muy clara. Vamos a romper la barrera de los 500 kilómetros por hora. Y la verdad es que sobre el papel el Tuatara tenía con qué. A ver, no olvidemos que SSC, que antes se llamaba Shelby Supercars, ya había tenido el récord con el Ultimate Aero. Así que sabían lo que hacían. Y esta nueva creación, era su obra maestra. Estamos hablando de 1,750 caballos de fuerza, un peso súper ligero de apenas 1,247 kilos y una aerodinámica que parecía sacada de un avión de combate. Con esos números, claro que la promesa parecía real. Y entonces llegó el anuncio oficial. El promedio de las dos carreras, una en cada dirección como mandan las reglas, fue de 508.7 kilómetros por hora. 508. O sea, no es que solo le ganara al Koenigsegg Agera RS, que era el campeón, es que lo dejó en el retrovisor por más de 60 kilómetros por hora. Era de verdad un salto gigantesco. Y para ponerle más drama al asunto, el piloto, Oliver Webb, salió a decir que la experiencia fue aterradora, que casi sintió que fue una imprudencia. Imagínense. Sus palabras, claro, le dieron a todo un aire de hazaña épica, de algo que estaba al límite de lo posible. Todo el mundo lo celebró, pero esa celebración, la verdad, duró muy poco. Y Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, porque mientras los medios de comunicación y las revistas aplaudían, en los rincones de Internet, en YouTube, en Reddit, una comunidad de fanáticos se puso literalmente el sombrero de detective y empezaron a investigar. La primera bandera roja, la primera señal de que algo andaba mal, vino del propio video que publicó SSC. Varios youtubers con muchísima paciencia empezaron a analizarlo cuadro por cuadro. Y lo más importante, lo compararon con el video del récord del Koenigsegg Agera RS, que, ojo, se había hecho en el mismísimo tramo de carretera. Y ahí se dieron cuenta de que algo no cerraba. Y aquí estaba el problema, clarísimo. Los analistas tomaron dos puntos fijos en la carretera, un puente, una señal, lo que sea, una distancia de 1.84 kilómetros. Resulta que el Koenigsegg, el auto que supuestamente era más lento, tardó unos 16 segundos en cubrir esa distancia. Y el Tuatara, el que era más rápido, tardó casi 23 segundos. A ver, las matemáticas no mienten, y el resultado era demoledor. Entonces, la pregunta era obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que un auto que va más rápido tarde más tiempo en recorrer la misma distancia? Era una pregunta que nadie en SSC podía contestar. El video no es que no apoyara el récord, es que lo contradecía de frente. De hecho, si calculabas la velocidad promedio basándose en su propio video, el Tuatara iba a menos de 300 por hora, lejísimos de los 508 que habían anunciado. Pero bueno, el análisis del video fue solo el principio. La cosa se puso todavía más seria cuando la investigación pasó de las imágenes a los datos duros, a la física y la mecánica del propio coche. Y aquí vino el golpe final, la prueba definitiva.
Resulta que, usando los datos que la propia SSC había publicado sobre la caja de cambios, las llantas y las revoluciones del motor, se podía calcular la velocidad máxima posible en cada marcha. ¿Y qué pasó? El piloto dijo que había llegado a 532 kilómetros por hora en sexta. Pero la física, amigos, no perdona. Los cálculos mostraban que en sexta marcha, al máximo de revoluciones, el Tuatara no podía pasar de 473 kilómetros por hora. O sea, llegar a 532 en esa marcha era sencillamente imposible. Y por si fuera poco, para rematar, la empresa que proveyó el equipo de medición, The Wetron, salió con un comunicado. ¿Y qué dijeron? Básicamente que su gente no estuvo ahí para calibrar los aparatos y que por lo tanto no podían dar fe de que los datos fueran correctos. Se lavaron las manos. En ese momento, la credibilidad del récord ya no existía, se había evaporado por completo. La presión obviamente era gigantesca. Todo el mundo de los autos estaba mirando, esperando a ver qué decía SSC. Se estaban enfrentando a la crisis más grande de su historia, y lo que hicieran a continuación iba a definir su futuro. Y finalmente, después de varios meses, llegó la confesión. El fundador de la compañía, Jared Shelby, salió a admitir la verdad. Nunca alcanzaron esas velocidades. Dijo que sí, que hubo errores, confusión con los videos, con los datos, pero el resumen era uno solo. El récord era falso. Shelby fue muy claro. Dijo que ese primer intento siempre iba a estar manchado y que la única manera de salvar la reputación de la empresa y del auto era volver a intentarlo. Pero esta vez las cosas iban a ser muy diferentes. Prometió transparencia total, varios sistemas de medición a la vez y expertos ahí mismo, en el sitio, para que no quedara ni una sola duda. Y así es como llegamos al capítulo de la redención. En enero de 2021, el SS Tuatara tenía su segunda oportunidad para hacer historia. Pero esta vez, de verdad, sin polémicas, sin dudas. El nuevo intento fue en un lugar distinto, una pista de aterrizaje de la NASA en Florida. Ojo, una pista mucho más corta que la carretera de Nevada, lo que lo hacía todo más difícil. Pero lo crucial, lo más importante de todo, era la validación. Esta vez el Tuatara llevaba a bordo no uno, sino varios sistemas de medición de marcas súper respetadas como RaceLogic y Garmin. Y lo más importante, con los técnicos de esas empresas ahí, mirando todo para que no hubiera fallos. Muy bien, primera carrera, dirección norte. El Tuatara registra una velocidad oficial, 100% verificada, de 449 kilómetros por hora. Una velocidad increíble, sí, pero todavía no era suficiente para romper el récord del Koenigsegg. Le toca la vuelta a dirección sur, y aquí el coche fue todavía más rápido, 460.4 kilómetros por hora. Ahora sí, y esta vez los datos eran sólidos como una roca, verificados por todo el mundo. Y con esas dos cifras se sacó el promedio oficial, 455 kilómetros por hora. A ver, no eran los 508 que habían dicho al principio, pero era más que suficiente. Ahora sí, de forma legítima, oficial e indiscutible, el SSC Tuatara se convertía en el auto de producción más rápido del planeta, rompiendo el récord del Koenigsegg Ayer ARS. Entonces, después de todo este lío, de la polémica, de la confesión y la redención, ¿dónde queda parado el Tuatara en el Olimpo de los hypercars? Pues miren, a día de hoy, ese récord oficial de 455 kilómetros por hora lo pone en la cima. Está por encima del nuevo Bugatti Tourbillon, por ejemplo. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? El Koenigsegg Jesko Absolute sigue ahí, acechando. En teoría, ese auto puede superar los 500, aunque todavía no lo ha intentado oficialmente. Así que sí, el Tuatara es el rey por ahora, pero la corona, como siempre, está en disputa. Al final, toda esta saga del Tuatara nos deja una reflexión interesante, ¿no? Por un lado, nos demostró que el coche es una máquina increíble, capaz de ser legítimamente el más rápido de todos. Pero por otro lado, su historia es una lección enorme sobre la importancia de la honestidad, de la reputación y de cómo en esta época en la que vivimos, la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Y a veces sale gracias a un grupo de apasionados con una buena conexión a Internet,